Quiero invitarles a leer conmigo la Biblia. Evangelio según San Juan, capítulo 17, el versículo 15 al 20. Dice así la palabra del Señor. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo. Yo quiero hablar de un tema muy importante que necesitamos trabajar en ello como congregación, y es en la unidad de la iglesia. Amén. Tomamos una porción de la Biblia donde encontramos la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien intercede en favor por alguna necesidad, hay que tener en cuenta, porque si alguien hace así, es porque realmente anhela con todo el corazón que eso exista entre nosotros. Y eso estaba en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Así que el mayor anhelo de nuestro Señor es que nosotros seamos uno en Cristo Jesús. Amén. Y de esto vamos a estar hablando entonces, de la unidad de la iglesia. Hermanos, este tema no es nada alentador, porque es un desafío que viene desde que la iglesia existe. Pero la verdad que los resultados son otros, porque parece que todavía nos falta trabajar mucho en esto, ¿verdad? Porque todos anhelamos ser atraídos a este centro de la unidad que es Cristo, pero en todo el esfuerzo realizado por ver la unidad de la iglesia de Jesucristo, no nos alienta a algunos, porque todavía miramos a la iglesia como que estuviéramos divididos. Antes, nosotros, contemplando este resultado, este panorama, no quiere decir que porque no exista la verdadera unidad de la iglesia nosotros dejemos de trabajar por ella. Hay tantos temas de los cuales son tan importantes en la iglesia. Temas doctrinales, temas de la Biblia, temas que en realidad son tan necesarios. Pero no podemos nosotros entonces descuidar la unidad porque no están de entre los temas tan necesarios, decimos nosotros, cuando nosotros miramos que es tan fundamental trabajar por la unidad de la iglesia. Entonces, que no le desaliente a usted ningún panorama negativo.
No le desilusione a usted de pronto porque dice, ¿qué pasa aquí? No hay unidad. Hermanos, hemos de suspender el plan de la unidad en la iglesia. Hemos de dejar de trabajar en ella porque creemos que no es tan importante. No, Señor. No, de ninguna manera. Así que, más bien por lo contrario, debemos apreciar el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Estamos mirando en este texto, donde nuestro Señor Jesucristo realiza una oración al Padre en favor de la unidad de la iglesia. Y debe ser también el anhelo de cada uno de nosotros que la iglesia esté unida. Y gloria a Dios porque en la iglesia local donde nosotros nos congregamos, como este lugar, permanecemos en unidad. Buscamos estar más unidos cada día. Así que creo que lo que persigue glorificar a Dios siempre tendrá oposición, siempre habrá dificultades, siempre habrá resistencia, siempre habrá situaciones negativas. Y no solo en nuestra naturaleza humana existe esa actitud de mantenernos distantes. Qué bueno que el Señor Jesucristo en la iglesia hizo algo. Nosotros miramos donde nosotros vamos, cuanto más lejos tenga el vecino, mucho mejor. Si es posible, levanto murallas lo más alto posible, no vamos a tener problemas con el vecino. El hombre ha creado murallas para mantener al vecino lejos. Pero ¿sabe qué hizo Cristo? Constituyó mesas. Por eso nos congregamos y decimos, hoy es un culto de Santa Comunión, cuando nos toca participar de las mesas. ¿Y para qué están las mesas? Y le llamamos todavía cena. La cena es la última comida del día, ¿verdad? Y cuando usted participa de las mesas, si no estuvo en el almuerzo quizás con la familia o en la mañana, porque todos nos disparamos a diferentes lugares de trabajo, pero al menos en la cena nosotros queremos estar todos. ¿Dónde está fulano? Ya debía estar aquí. No quisiera merendar ni cenar o cenar, porque todavía falta fulano. Esperemos que llegue. Si así es en el hogar, aquí debe ser con mucha más razón. Vamos a participar en las mesas. Así que Dios ha puesto entre nosotros mesas y no murallas para que estemos más cerca el uno del otro. Y es más, a nosotros como congregación, como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, debe motivarnos a buscar la unidad de la iglesia. Y yo quiero participar con ustedes compartiendo con la Biblia, porque quiero que la Biblia nos hable a nosotros. Amén. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a seguir buscando la unidad de la iglesia? Yo quiero que vean conmigo el versículo 21. Dice así el Señor Jesucristo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gloria al Señor. ¿Sabe lo que dice aquí el Señor? Que nosotros debemos ser uno en el modelo del Padre, del Hijo y del Espíritu. En ese modelo, nosotros siendo unos, entonces el mundo va a creer en realidad que Dios envió a Jesucristo. Amén. Por la unidad que entre nosotros existe, el mundo se va a convencer de la verdad de Dios en Jesucristo. Entonces, este es un plan del Señor Jesús. Para eso vino Cristo, para darse a conocer al mundo. Y solo podemos nosotros revelar a Jesús
cuando vivimos en una unidad. Amén. El apóstol Pablo dijo, vosotros siendo muchos ahora sois un solo cuerpo. Un solo cuerpo que tiene una sola mente, un solo corazón, un solo espíritu, un solo Dios, un solo Señor. Entonces, ahora siendo muchos, somos uno. ¿Y sabe qué? Cuando el Señor Jesucristo dijo que nosotros somos un cuerpo, quiere decir que ahora somos parte de un todo. Siendo muchos, somos parte de un todo. Así que usted es parte de este todo, que es el cuerpo de Cristo. Amén, gloria a Dios. Que es la iglesia del Señor. Él es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo. Así que la cabeza no va a ningún lado si el cuerpo no va. Entonces, donde usted va la cabeza. Y usted se va a dar a conocer. Y también el mundo conocerá que algo especial hay en usted. Algo Dios ha hecho en usted. En realidad, tiene algo que no es natural. Viene de Dios. Y verán a Cristo en usted. Verán a Cristo en usted. Entonces, y en esta misma oración, dice el versículo 18 y 20, como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Y por ellos yo me he santificado a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por quién cree que está orando? Por usted y por mí. Porque después de los discípulos nosotros también nos hemos unido a esta unidad. Y el Señor oró también, no solamente por los discípulos, sino por los que nos hemos de unir por la palabra predicada por los discípulos. Así que todos los que nos unimos a esta unidad es el resultado del amor del Señor Jesucristo, para que vivamos en una misma unidad. Pero el versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Saben? La unidad de la iglesia debe tener el modelo de la unidad de Dios, el Padre y el Hijo. Y la unidad ayudará entonces a mostrar al mundo que nosotros estamos en la verdad. Dice el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, yo le pregunto, ¿es parte de este todo usted? ¿Se siente entonces usted también siendo parte de un todo? El apóstol Pablo hizo algunas comparaciones de esta unidad con el cuerpo humano, ¿no? ¿Sabe usted cuántos billones de células tiene el cuerpo? Él conoce un poco de biología. ¿Cuántos billones de células tiene el cuerpo? Más de 300 billones de células. ¿Sabe que una célula es un ser vivo? Que nace, crece, se reproduce y muere. ¿Sabe que en nosotros todos los días nacen células nuevas? Pero también otras mueren. Dice que la célula que más vive tiene 20 años. Así que si nosotros tenemos 20 años, ya ninguna, pasamos de los 20, ya no hay ninguna de las que está. Pero ¿cómo inició la vida en la concepción? 2 células, el varón y la mujer, y empezaron a multiplicarse. ¿Sabe que las células, cómo
¿cómo es que se multiplican y después nosotros vamos a ver una diversidad de células que existen en el cuerpo? Porque las mismas células que tienen los huesos no son las que están en la carne. Y las que están en la piel no son las mismas que están en los tejidos de los intestinos. Las células que están en el cerebro son diferentes a las células que están en el corazón. Hay una diversidad de células. Pero ¿cómo es que se multiplicaron así? Las células obedecen una información que está en el ADN, en el ácido nucleico. Ahí hay una información y ellas obedecen esa información y se multiplican siguiendo la información. ¿De dónde viene esa información? De los padres. ¿Por qué los hijos se parecen a los padres? Por la información. ¿Sabe que cuando hay gemelos en el vientre, ambos tienen el mismo ADN? Por eso que se parecen, hasta en su forma de actuar algunas veces, porque ambos tienen la misma información. Ahora, nosotros tenemos también la experiencia de haber nacido de nuevo por la palabra de Dios. Esa fue la semilla que creció ¿dónde? En el corazón. Cuando usted abrió su corazón, la Biblia dice que este libro tiene palabras y son espíritu. Si la semilla es viva, basta que llegue al corazón, entonces el milagro se va a dar. Cuando usted siembra una semilla, ¿qué tiene que hacer para que ésta germine? Si la tierra está húmeda y fértil, ¿para qué? Entonces usted solamente le pone la tierra y no tiene que hacer nada más. La semilla por sí misma germina. De la misma manera, si la palabra de Dios llegó a su corazón, si está fértil y húmeda, solita germinará y ella le irá dando a usted entonces vida nueva. Habrá una vida nueva en su interior. ¿De dónde recibe la información usted para hacer una vida nueva y crecer y esa vida empieza a sumarse, a multiplicarse? Así como cuando un embrión se forma, se ancla en el útero de la madre, de ahí recibe la sustancia, ¿no? La vida. ¿Dónde tiene que anclarse usted para recibir la vida? En la palabra de Dios. De aquí recibe la información usted para ir creciendo. Por eso que cuando usted desarrolle y crezca, tiene que tener semejanza a Jesucristo. Usted tiene que parecerse a Él. Un día seremos tal como Él es. Por eso cuando Él venga, ¿quiénes creen que serán atraídos en el día en que el Señor nos levante de la tierra? Los que tienen la misma naturaleza de Dios. Amén. Aleluya. Si usted tiene la naturaleza de Dios, usted entonces le pertenece a Él. Usted se va a parecer como Él es. Va a pensar como Él piensa. Va a sentir como Él siente. Va a amar lo que Él ama. Y va a hablar como Él habla. Va a actuar como Él actúa. Porque tiene la naturaleza de Dios. ¿Que ha nacido de dónde? De Dios, de su palabra. Entonces, usted va a desarrollarse en ese proceso. Usted va a crecer y madurar en ese proceso. Cuando usted tiene un imán y acerca un metal, ¿a qué metal se acerca el imán? Si usted pone un montón de metales allí, plomo, aluminio, pone allí cobre, bronce, hasta puede poner oro y también pone hierro. ¿Qué metales cree que atraerá el imán? Hierro. Solo el hierro. ¿Por qué atrae el imán el hierro? Porque tiene la misma naturaleza. El imán es otra cosa que hierro pulverizado. Puesto con otros químicos hay para que se compacten y se unan bien.
Esto es hierro pulverizado. Y ustedes saben que una molécula o un átomo o una partícula de hierro desprendido de un todo tiene la naturaleza de tener un polo positivo y negativo. Aquí tenemos un electrónico, usted sabe esto, ¿verdad? Por sí solo, por la naturaleza, le acomoda en una posición conforme a los polos que tenemos nosotros, negativo y positivo. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene un sistema magnético. Entonces, cuando se desprende de un todo, ellos se acomodan conforme al polo y se unen positivos a un lado y negativos a otro lado. Y ahí los compactan. Y cuando usted pasa por un metal, ese cuerpo va a atraerse a la parte negativa o positiva. La parte negativa se trae a la positiva y la positiva a la negativa. Ah, qué bueno que nosotros somos los negativos, pero nuestro Señor es el positivo. Y cuando nosotros tenemos la parte positiva y nosotros negativa, entonces tenemos la naturaleza de Dios, Dios en nosotros, y cuando Él venga, entonces usted será atraído a ese cuerpo, a ese centro de atracción, que es Cristo Jesús. Así que siéntase usted dichoso de ser parte del cuerpo de Cristo. Cristo en nosotros. Somos su cuerpo viviente aquí en la tierra. Así es. Físico, tangible, donde usted puede tocarlo, saborearlo, es en la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. Así que, hermanos, tenemos que trabajar por esta unidad. El ejemplo real para nosotros, mire aquí, Hechos capítulo 2. 44 y 47. Aquí hay un ejemplo, les decía, un ejemplo real de la unidad de la iglesia. Hechos capítulo 2, vamos a leer el versículo 44. Dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Hermanos, la unidad no es con todos, ni con todas las religiones. ¿Con quién es la unidad? Es entre los creyentes. Dice el 44, todos los que habían creído estaban juntos. Ah, todos los que han creído. ¿Creído en qué? Ustedes saben que es la fe. Fe es creer en la persona del Señor Jesucristo. Amén. Él es el centro de nuestra unidad. Hay muchos grupos sociales que se reúnen y les llaman diferentes nombres. Por eso hay club, hay asociaciones, comité, cooperativas. La gente se reúne. Pero el centro de la unidad no es Cristo. Pero nuestra unidad tiene un centro. Todos los que hemos creído en el centro de nuestra unidad, que es Cristo, entonces nosotros debemos trabajar en esta unidad. Dijimos que no es algo sencillo. Hay desafíos de mucho tiempo. Pero la iglesia todavía no está fuertemente unida. Pero al menos en la iglesia local, entre nosotros, entre mi hermano y yo, tenemos que buscar estar unidos. Así que la iglesia se reunía y dice que ellos estaban reuniéndose en sus casas y compartían, tenían todas las cosas en común,
y compartían el pan y estaban unidos en oración y repartían conforme la necesidad sus bienes. ¿Por qué? Porque en nuestra unidad, siendo parte de un todo, nos interesamos por todos. ¿Qué parte de su cuerpo es el más descuidado y que a usted no le interesa y lo deja allí, que se esté enfermando, pudriéndose? ¿Qué parte de su cuerpo? Ninguna parte del cuerpo, no. Usted no dice a una parte de su miembro del cuerpo, porque estás enfermo, yo voy a coger un machete y lo voy a cortar. No te necesito, estás pudriéndote ahí. Ay, usted corre donde el doctor, doctor, no sé qué le pasa ahí, pero haga lo posible, yo no quiero perderlo. Y algunos dicen, me voy con él y no me corte. ¿No es verdad? Si así somos nosotros en nuestro cuerpo personal, ¿cuánto más en el cuerpo de Cristo? Amén. Hermanos, la unidad entonces nos desafía a nosotros a mantenernos unidos porque nos amamos, porque nos sentimos atraídos. Si usted leyera la carta del apóstol Pablo a los Efesios, habla acerca de que la unidad es del Espíritu y que nosotros tenemos que estar allí dispuestos, prestos para trabajar por ella. El capítulo 4, versículo 3. Y más adelante el apóstol Pablo habla acerca de que Dios equipó a la iglesia dando los dones. ¿Para qué? Para que estén al servicio de cada uno de los creyentes. ¿Sabe qué es un don? Un regalo que Dios le dio a usted después de venir a Cristo. No lo tenía antes, pero ahora Dios le ha dado a usted por menos uno. Algunos le ha dado 2, 3, 4, 5, pero al menos nos dio a todos uno solo. Pero nadie puede decir que no le ha dado ninguno. El Señor Jesucristo dijo que a todos se repartió. Así que, ¿cuál es su don? Ese don es para que usted lo ponga al servicio de los demás, para que usted sea también útil al hermano. Y dijo el apóstol Pablo, con toda humildad, con toda mansedumbre, tolerándonos los unos a los otros. Efesios 4:3. Sí. Usted no puede entonces guardar y esconder ese don. Usted tiene que tener al servicio de la congregación, de los santos. Así que la unidad es un desafío de bondad por el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y también la unidad busca la igualdad, dice el 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos. Ay, hermano, es penoso cuando el hermano conoce la necesidad de otro y hace unas oraciones y solamente le dice que Dios te bendiga, mi hermano, y lo palmotea y gracias a Dios, conociendo y mirando la necesidad. Eso no es suficiente, hermano. Usted tiene que ayudar a paliar la situación y la necesidad de otro. Yo vivo en un lugar donde hay algunas familias indígenas y me he sorprendido. No conocen a Cristo, pero saben que hasta de la sierra vienen familias, parientes, primos, vienen de todas partes. Cuando estos vienen por acá, a veces sufren necesidades y no tienen dónde vivir, viven en condiciones muy precarias, pero la familia de pronto se informa, se conoce de la situación. Vienen de lejos y en 2 o 3 días le hacen que sea una media agua y una covacha, pero ya le dejan donde él pueda estar seguro viviendo. Si eso hacemos, Y no son cristianos. Y no son cristianos. Pero entre nosotros conocemos la necesidad de los hermanos y no nos mueve el corazón a visitarle y llevarle más que sea un medio racimo de verde. No vaya y solamente infórmese y palmotee y luego Dios te bendiga. No, lleve algo a eso.
en su visita. Entonces, esta es la unidad que nos ha enseñado el Señor Jesucristo y que oró para que así vivamos. Pero el 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice el versículo a la parte final, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano, es el cumplimiento de la oración de nuestro Señor Jesucristo con esta primera iglesia. Aquí tenemos el ejemplo del cumplimiento de la oración del Señor. Esto estaba pidiendo el Señor, que así viva la iglesia, y así vivió la iglesia primitiva. ¿Por qué no hemos de vivir nosotros así? ¿Ah? ¿Por qué no hemos de trabajar por la unidad de la iglesia? Dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad. ¿Qué quiere decir esto de solícitos? Prontos, dispuestos. Y usted tiene que tener la disposición con la prontitud necesaria para actuar en el momento necesario, en el tiempo preciso. Quien hace las cosas en el tiempo preciso, en el momento necesario, hace 2 veces. Pero quien posterga para hacer un favor, cuando ya llega, cuando ya pasó el momento del dolor, no se preocupe, ya fue bien. Hasta ya se murió. Ya se murió. ¿Sabe cuando usted hace las cosas en el tiempo preciso, con lo que tiene, no con lo que no tiene? Y lo hace en la pasión necesaria. Usted está haciendo lo completo. Usted está viviendo y haciendo lo que en realidad Dios le ha mandado. Vive usted viviendo la vida que Dios ha dispuesto. Amén. Usted no puede dar lo que no tiene. No puede hacer lo que no siente. Pero si usted siente y puede hacerlo, dice la Biblia que el que no hace lo bueno le es pecado. Amén. Le es pecado. Así que hay una promesa grande en el Salmo 133, ¿verdad? Usted conoce ese salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad, observe. No se haga el de la vista gorda. Eso es bueno. Había un programa del gobierno que decía un plan del mejor vivir. Buen vivir. Del buen vivir, ¿verdad? ¿Qué vio usted que hacía el gobierno para el buen vivir? Para ellos sí. El plan del mejor vivir es este: habitar los hermanos juntos en armonía. Gloria a Dios. Juntos en armonía. ¿Sabe qué significa armonía? Que nosotros, siendo diferentes notas, porque no somos iguales nadie, viene el Espíritu Santo y nos toca do, re, mi, fa, sol, así, qué sé yo, y de repente se compone una sinfonía entre nosotros que es agradable. Alrededor van a disfrutar de lo que nosotros entonces sonamos y hacemos. Que no sea lo que dijo el apóstol Pablo, como si que retiñe, no tiene sentido y no suena por sonar y no hay nada. No, en nosotros hay armonía. Oiga, no sé cuántos de ustedes disfrutan de una música clásica donde hay armonía. Uno se queda absorto que un montón de instrumentos con el talento de cada artista allí, de pronto escucha una sinfonía. Eso deleita, alegra, y la iglesia debe ser así, juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, y es como el buen óleo, ¿verdad? A más de dar el calificativo a nuestra unidad, que es deliciosa y vivimos en armonía, dice que es como el buen óleo, el aceite de la unción que baja
hasta el borde de sus vestiduras. Hay unción. Y hay una promesa maravillosa. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Allí envía bendición y vida eterna. Así que usted debe disfrutar y gozar de ese deleite. ¿Ah? Ese es el resultado de la unidad. Envía bendición y vida eterna. ¿Por qué más vale la pena que nosotros invertamos tiempo trabajando por la unidad de la iglesia? ¿Por qué más? Tenemos unos minutos. Vamos a terminar. Porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Hermanos, seremos bendición a otros porque somos bendecidos por Él. Cuando Dios nos bendice, pues usted puede ser de bendición a otros. Entonces, si Dios dice que en esta unidad envía bendición, no se pide en trabajar, en colaborar, en unificarse en este espíritu de unidad de la iglesia. Y también dice el versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? El capítulo 17, perdón, del capítulo 17, sí, de nuestro pasaje de Juan. ¿Ah? Versículo 23. Juan, regresamos a Juan. dice así, mi Señor, yo en ellos y tú en mí, para que sean San Juan 17, perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste ¿Ah? y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Quiere que el mundo sea salvo? ¿Sabe que nosotros estamos más preocupados por ir con una plataforma y hacer una campaña en esa esquina? Porque queremos que nuestro vecindario se convierta a Cristo. Cuando la Biblia dice lo primero que tenemos que hacer es fortalecer nuestra unidad. Porque cuando más unidos estemos, el mundo será más creyente. ¿Por qué el mundo no es creyente? Porque no está mirando la unidad de la iglesia. Pero cuando la iglesia, la comunidad de la iglesia se convence de nuestra unidad, le aseguro que sin necesidad de una campaña, esa iglesia va a decir, ¿y qué le pasa a esos hermanos? Uy, quiero ser como ellos son. Gloria a Dios. Alegres, joviales, dinámicos, unidos, cómo se interesa el uno del otro. Yo quisiera ser parte de esa unidad. Gloria a Dios. Cuando usted ve a una persona que le visita y que de pronto usted ni siquiera se imaginó que va a venir y lo ve atrás, usted no se imagina. Algo tiene que haberle convencido de la vida de nosotros. Y es ese espíritu de vida que tenemos nosotros, vivir en unidad. Y si usted le pregunta, ¿qué vio para venir acá? Ay, hermano, es que yo quisiera ser como ustedes son. Yo quiero vivir como ustedes viven. ¿Quién no quiere ser amado? ¿Quién no quiere ser parte de una vida en común, donde hay cordialidad, donde hay armonía, donde hay ese interés del bienestar del uno del otro? ¿Quién no quiere ser parte? Por eso la gente se reúne en los clubes, en las asociaciones, en los diferentes lugares, pero allí terminan hablando más de negocios que de una vida personal de la iglesia. La iglesia tiene que interesarse en mostrar. Si alguien viene y muestra la indiferencia, ni le salude, ni le diga cómo así, venga acá, siéntese, no le dice nada, más bien muéstrele que no le conoce y nunca más vendrá esa persona, nunca. Pero si usted ve que viene alguien, le muestra una sonrisa, un interés, se interesa por esta persona, le invita a pasar al frente, colabora con él dándole una Biblia, le da una explicación, le ayuda en su situación, esa persona dice, ay,
yo me voy mañana a ese lugar. Me sentí bien ayer y lo tendrá el siguiente día. Y el resto de la semana y todo el año y nunca más querrá salir de aquí. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Porque la unidad nos trae. Amén. ¿Qué necesitamos nosotros para alcanzar la unidad? ¿Ah? ¿Qué necesitamos nosotros? Simplemente necesitamos llenarnos más de Cristo. Él es el centro de la vida. Llénese más de Cristo. Cuando usted más tiene de Cristo en usted, entonces tendrá más atracción. Usted gozará en su interior. ¿Sabe por qué la tierra tiene un magnetismo? ¿Sabe que si la tierra no tuviera magnetismo, ya hubiese desaparecido hace tiempo? Primero, el magnetismo no depende de los rayos solares. ¿Sabía? El sol siempre está explosionando constantemente. Y hay lenguas de fuego que salen al espacio y usted no se imagina cuán poderosos son ellos. Nos hubiésemos quemado si el centro de la Tierra no tuviera magnetismo. Entonces es un escudo protector. Repela esa energía que viene de allá. ¿Y sabe por qué hay un centro de magnetismo en nuestro interior? Porque hay fuego en el interior que se mueve constantemente. Nunca se detiene en el interior de la Tierra un fuego interior. ¿Cómo se llama en el núcleo eso? Como una lava que está constantemente moviéndose. Magma. ¿No? Magma. ¿Se dan cuenta que ahora ya enseñan eso? Cuando yo estaba en la escuela no aprendí eso. Eso nos enseñó la vida. Pero ¿sabe que cuando hay fuego del Espíritu Santo de Dios en su vida hay atracción? Usted tiene un centro de magnetismo. Usted es atraído. O usted puede repelar también lo que no es beneficioso. Entonces llenémonos de Cristo y habrá fuego.